Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en esta segunda parte nos vamos a centrar, vamos a hablar, fíjense, no vamos a hablar de los 21 municipios, que también hablaremos, por supuesto, de esta isla redonda de Gran Canaria, pero permítanme ustedes que en esta segunda parte abrimos las fronteras, nos vamos a hablar de la política nacional, vamos a hablar de la presencia de Canarias en las próximas elecciones. Estamos hablando de estar presente en tomar decisiones en el gobierno de España. En ese papel jugará también un buen papel y estará presente seguro que doña Beatriz Calzada, candidata al Senado por Coalición Canaria. Muy buenas noches, sea usted bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien. Con doble responsabilidad. Bueno, por ahora sí. ¿Cómo se siente al estar como candidata al Senado? La representación, estamos hablando de representación de Canarias. Sí, bueno, es una responsabilidad, lógicamente, es una gran responsabilidad porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Como candidata al Senado, bueno, pues lo que voy a representar son los intereses de Gran Canaria en Madrid y no es poca cosa. Defender a tu territorio y a tu tierra en esa gran cámara como es el Senado, con grupos mucho más fuertes, con mucha mayor representación, es muy complicado. Pero bueno, asumimos esta responsabilidad, tanto yo como el otro candidato, y bueno, haremos lo que nos toque hacer en cada momento. ¿Qué ha pasado con Canarias? Llegan las elecciones, se presentan otras formaciones a nivel nacional, llámese Partido Socialista, llámese Partido Popular, siempre se habla, y cuando se habla de formaciones políticas nacionales, en este caso nacionalistas, hablamos de Coalición Canaria, sí, salta la voz. Y la voz es, oiga, que nuestra lista también van canarios, que es la representación de también, que son la voz. Pero claro, llega después de las elecciones, toman posición, y es que no se oye nadie. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los partidos con representación estatal, como puede ser el Partido Popular, el Partido Socialista y ahora estos partidos que están surgiendo y que bueno, todo pronostica que van a tener una gran representación, una gran importancia en toda esta etapa ahora que se va a abrir en el Congreso y en el Senado, plantean las elecciones siempre como si fuesen unas elecciones presidenciales. Es decir, aquí la gente lo que piensa es que a lo que está votando es o a Rajoy o a Pedro Sánchez o a cualquiera de los líderes que están en Madrid o en Barcelona. Y no es cierto. En las elecciones lo que estamos eligiendo son nuestros representantes, son o los diputados o a los senadores, las personas que van a representar a los canarios y a los gran canarios en Madrid y ante el gobierno que se forme. Eso es así, no estamos eligiendo a los presidentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se plantean esas campañas centradas en ese líder, en lo que va a ser mi presidente. Claro, una vez salen las elecciones y ya están todos los diputados y senadores elegidos, son ellos los que eligen los diputados al presidente de gobierno. A partir de ahí, los representantes canarios de esos partidos estatales ya pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque están sometidos a la disciplina de su partido. Y si el partido decide que es más importante llevar a cabo una política en Galicia o en Andalucía, lo tienen que hacer por disciplina de partido. Esa es la diferencia con Coalición Canaria, porque lógicamente es como un partido catalán, un partido nacionalista catalán, donde no va a estar sometido por disciplina de partido a los intereses de otra comunidad autónoma, sino a la suya. Coalición Canaria quiere ocupar ese papel, porque en su día ya lo ocupó y funcionó muy bien, cuando en los años 90, que fue cuando se formó Coalición Canaria, cuando ya cogió fuerza y tuvo sus mejores representaciones en Madrid, fue cuando aquí se consiguieron los planes de empleo importantes, planes de infraestructuras, planes educativos, cuando aquí realmente avanzó Canarias con los planes de carreteras, planes de inversiones que se conseguían. ¿Por qué? Porque éramos una fuerza importante, una fuerza que se escuchaba y a los partidos que estaban gobernando no les quedaba más remedio que escucharnos. En la medida en que Coalición Canaria ha ido perdiendo esa representación, hemos ido perdiendo importancia en Madrid. En Madrid ahora mismo no les interesa Canarias, salvo cuando surge alguna cosa puntual. Y ahora, evidentemente, en las elecciones importamos muchísimo, por supuesto. En las dos últimas etapas hemos tenido un ministro canario, Juan Fernando y José Manuel Soria. Me gustaría saber en qué se ha notado eso, es decir, en qué nos ha beneficiado. Porque realmente ellos sí podían haber empujado con mucha fuerza los intereses de Canarias en Madrid, pero volvemos a lo mismo. Una vez que están allí, y más si estás gobernando,
Claro, evidentemente el día a día es lo que te va marcando tu movimiento. Y no se lo marca Canarias, se lo marcan otros intereses. En España, pero también fuera, porque evidentemente cuando uno está en un ministerio ya los intereses salen de España. Pero volvemos a lo mismo, son partidos que la disciplina no está en Canarias. La disciplina está en otros sitios y es lógico, y es muy respetable, lógicamente. Pero nosotros lo que venimos a decir es que lo importante es tener personas en Madrid que solo les importe Canarias. Nos equivocaremos o no nos equivocaremos, acertaremos más o menos en algunas cosas. Pero lo importante es tener personas que solo están pensando en Canarias y en los intereses de Canarias y en todas las decisiones que se adoptan en Madrid. Tener personas que digan, muy bien, ahora vamos a ver esto cómo afecta a Canarias. Y vamos a ver cuál es la mejor manera de defender los intereses de Canarias. Cuando sale, pues no sé, cuando se habla de la pesca, por ejemplo, qué importante es la pesca para los canarios. Pues, ¿dónde están defendidos los intereses de los pescadores canarios en Madrid? No están defendidos, o de los agricultores. ¿Por qué? Porque no tenemos personas pensando en Canarias, tenemos personas pensando en otras comunidades autónomas o en otros convenios o acuerdos con otros países que nos hacen competencia. Pues eso es lo que nosotros estamos intentando transmitir. La importancia de un partido que solo habla y piensa de Canarias. Ahora les salgo con el R fácil de las elecciones. Es que Coalición Canaria es ATI-Tenerife y todo es para Tenerife. Todas las inversiones para Tenerife. Cuando yo voy a Tenerife me dicen lo mismo. Es que todo es para Gran Canaria. No, no es cierto. No es cierto. Realmente se intenta siempre hacer un equilibrio. Eso de ATI-CC, a mí realmente me gustaría que alguien me lo dijese directamente en la cara, que yo soy ATI, porque sería absurdo. Es decir, yo llevo 12 años en Coalición Canaria y nunca ha sido ATI, siempre ha sido Coalición Canaria. Eso fue un eslogan, un invento que se sacaron de la manga, pues nuestros excompañeros que se fueron a Nueva Canarias para hacernos daño, para justificar el por qué ellos se pasaban a otro partido o creaban otro partido. Y lo justificaban en decir que es que Gran Canaria no estaba representada. Realmente, bueno, pues el que conozca un poco la historia política sabe que no era ese el argumento, pero fue lo que se utilizó. Y como todo eslogan destructivo, pega muy fuerte en la población. Y con este sentimiento que tenemos, porque yo siempre lo digo, por mucho que intentemos obviarlo, parece que lo llevamos en los genes, ¿verdad? Cuando es algo de Tenerife parece como que nos duele un poquito, ¿no? Bueno, pues eso hay que superarlo. Es decir, no es cierto que todo se vaya para Tenerife. Hay cosas que se van a Tenerife, sí, pero también hay cosas que van a Gran Canaria. Y yo al final siempre pregunto, ¿y el resto de las islas? ¿Por qué siempre nos olvidamos del resto de las islas? Porque solo, única y exclusivamente miramos para nosotros. No tenemos un concepto de Canarias. Y somos tan pequeños en el mundo que no podemos ir cada uno por libre. Tenemos que ir en conjunto porque nos complementamos todas las islas. Es un error pensar que las islas nos tenemos que hacer competencia. Tenemos que tener idea de conjunto porque, lo que digo, nos complementamos. Lo que uno, la fuerza que tiene uno, pues compensa la debilidad que pueda tener otra isla. Y eso es fundamental, y hasta que eso no nos lo metamos en la cabeza, vamos a seguir, porque el único daño que nos hacemos con estas guerras insularistas es a nosotros mismos. Y en Madrid frotándose las manos, diciendo qué bien, ya están los canarios otra vez peleados. Mientras estén peleados entre ellos, no miran para nosotros. Perdemos mucho tiempo peleándonos entre nosotros. ¿En política vale todo? No, no vale. No debería valer. Digo porque no sé si lo ha oído usted. Y desgraciadamente yo creo que ya es la política de alcantarilla, bajo mi valoración personal, o la barriobajera. Cuando un político utiliza un mensaje y utiliza un sector de la población que desgraciadamente, directo o indirectamente, todos tienen en sus hogares un enfermo de cáncer. Sí. Y hablamos que si en Tenerife tiene 8 aceleradores y en la Gran Canaria tiene 2. Claro. Hasta ese punto se puede llegar a utilizar esa política. No, eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Eso es jugar además con los sentimientos de las personas. Eso es crearles unas falsas expectativas a muchas personas. Si en Tenerife tienen más aceleradores, deberían preguntarse por qué. Y la respuesta es porque el Cabildo de Tenerife los compró. Es así de sencillo. Es decir, el Cabildo de Tenerife, si no me equivoco, creo que compró 3 aceleradores. Y por eso tiene más. Si el Cabildo de Gran Canaria los hubiese comprado,
estaríamos en la misma situación. Pero aquí no se optó por eso. Pero no es que el gobierno de Canarias le haya dado más a Tenerife que a Gran Canaria, ¿no? Simplemente el Cabildo de Tenerife tomó una decisión y consideró que esa inversión era una prioridad, y así lo hizo. Pero aquí tenemos las pistas hemos quitado las pistas, tenemos las gradas más cerca al campo de fútbol, tenemos un videomarcador. Tenemos muchas cosas y mejores que Tenerife, seguramente. Y ellos tienen cosas mejores que nosotros, seguramente. Pero fantástico. Pero si somos inteligentes, nos aprovechamos de eso y sabemos sacarle partido a eso. ¿Por qué tiene que ser eso un problema? ¿Por qué tiene que ser objeto de una disputa? No tiene que serlo, todo lo contrario. Tenemos que saber disfrutarlo y tenemos que saber aprovecharlo. Y no solo de Tenerife o de Gran Canaria, del resto de las islas. Nos tenemos que alegrar de que al resto de las islas les vaya bien. Y a veces tenemos que ser conscientes que tenemos que ser solidarios con el resto de las islas. Porque mire que aquí lo pasamos mal. Pero cuando usted se reúne con las personas de islas, vamos a llamarlas no capitalinas, y le van contando el día a día de determinadas situaciones, es mucho más duro. ¿Por qué? Porque ellos tienen menos oportunidades en muchos aspectos, están más lejos, todo les cuesta más. Y eso nosotros nos olvidamos, solo miramos al de enfrente. Es un error, vuelvo a decirlo, es un error. Aquí lo que tenemos que hacer es dejar de estar mirando de reojo al de enfrente o al de al lado y simplemente trabajar. Y si aquí el Cabildo decide que una cosa es prioritaria, tiene que ir a por ello, independientemente de lo que haga la isla de enfrente. Marcar los objetivos con seguridad y decir, yo considero que esto es lo importante para el desarrollo de mi isla. Y en la medida en que a mí me vaya bien, al resto de las islas le va a ir bien, al archipiélago le va a ir bien. Tenemos que intentar conseguir encaminarnos por ahí positivo, no destruyendo, que es lo que a algunos les encanta hacer. Mire, la política es confusa, y digo confusa porque aquellos que intervienen en política confunden a los ciudadanos. Se ha creado esa confusión porque no entendemos, y no entienden muchos ciudadanos, cuando se manda un mensaje de que para defender los intereses de Canarias en Madrid, pues debería siempre haber la presencia de una formación política nacionalista o formaciones nacionalistas que tenga esa representación para defender que aquellos partidos nacionales, llámese Partido Popular, Partido Socialista, no van a defender directamente, porque se tiene que siempre someter, en este caso, estar bajo la tutela del gobierno de Madrid, del gobierno central. No nos enteramos, y en este caso se ha creado esa confusión cuando vemos que un partido nacionalista, o hágase llamar nacionalista como Nueva Canarias, ahora va de la mano del Partido Socialista a las elecciones. ¿Usted entiende cómo se va a defender los intereses de Canarias de la mano de un partido nacional que en su etapa, estando un ministro socialista, azotó Canarias? Sí. Nosotros partimos de una cosa. La experiencia que hemos tenido tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista gobernando han sido malas en las últimas etapas. Fueron buenas cuando nos necesitaron. Cuando nos necesitaron fueron malas. Con lo cual la conclusión es, no va a ser mejor que gobierne el PP o el PSOE al margen de las, digamos, tendencias ideológicas que cada uno pueda tener, o de propuestas concretas con las que cada uno pueda participar más o menos. Pero respecto a lo que es el trato para Canarias, hemos tenido malas experiencias con los dos. Por eso para nosotros es fundamental, y siempre lo decimos, es fundamental tener una fuerza canaria en Madrid, una fuerza nacionalista en el Congreso y en el Senado. Respecto a Nueva Canarias y el PSOE, como usted decía, para nosotros ha sido realmente sorprendente, porque entendemos que Nueva Canarias directamente ha renunciado a su nacionalismo. De la noche a la mañana, sin enterarnos, porque hasta hace poco yo creo que todos pensábamos que Nueva Canarias, incluso militantes de Nueva Canarias pensaban que estaban en un partido nacionalista, y de repente Nueva Canarias ha decidido que no, ha decidido vender su obediencia, en este caso al Partido Socialista. Es realmente sorprendente porque, claro, ¿qué va a pasar después? Es decir, el día que se forme el Congreso de los Diputados,
si salen esos diputados y salen dentro de las listas del Partido Socialista, salen 1 o 2, los que salgan, diputados de Nueva Canarias, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir formando parte de las listas y van a estar en el grupo socialista, en el Congreso de los Diputados, y por tanto sometidos a la disciplina del Partido Socialista? ¿O van a hacer alguna trampa para salirse de ahí, irse al grupo mixto y por lo tanto engañar, entiendo, a toda la ciudadanía? Porque los votantes socialistas van a votar a una lista de diputados socialistas. Y después, ¿qué es lo que se van a encontrar? Que hay 1 o 2 diputados que se van, que los pierden, que les han dado sus votos, ¿para qué? Para nada, si después se van al grupo mixto. Y por contra, para los votantes de Nueva Canarias, ¿qué representación van a tener? ¿Van a tener 2 diputados formando parte del grupo socialista? ¿Van a tener 1 o 2 diputados, o los que sean, en un grupo mixto que en definitiva, para eso, haber seguido con el nacionalismo? Sinceramente a mí no me parece serio. Me parece que se está utilizando los votos de las personas y se le está engañando realmente a las personas. Yo porque no soy ni socialista ni votante de Nueva Canarias, pero realmente me sentiría un poquito defraudada en los 2 casos con esto que está pasando. A mí me gustaría, pues cuando llegue el día después, saber realmente qué es lo que va a pasar, pero creo que en cualquiera de los 2 casos alguien va a sentirse engañado. Es que esta legislatura, es que lo que se extraña en esta legislatura es cuando más presencia ha visto, por lo menos La Voz de Canarias, se ha oído de la mano tanto de Anorama como de Pedro Quevedo. Bueno, más de Anorama. Ahora es cuando... Si usted me lo permite, más de Anorama. Es decir, yo creo que las intervenciones que ha tenido Anorama, cada vez que se ha hablado del tema de Canarias, quien sale es Anorama. De hecho, el otro día en la encuesta del CIS aparecía Anorama dentro de los 10 líderes más valorados del Congreso de los Diputados. No aparecía Pedro Quevedo. ¿Por qué? Porque el protagonismo que ella ha tenido, por lo que le cuento, porque su interés es Canarias. Su interés es Canarias. Bajo cualquier circunstancia, su interés es defender a Canarias. Y eso es lo que ahora estamos jugándonos. La defensa de los intereses de Canarias. No si el presidente es uno u otro. Eso lo decidirá después el Congreso de los Diputados. Pero no lo deciden los ciudadanos. Los ciudadanos eligen a sus representantes y tienen que elegir a los que consideren que son más adecuados para defender sus intereses, y eso evidentemente respetando las opciones de cada uno. ¿Usted cree que el ciudadano de a pie, el vecino y la vecina de Canarias, es consciente de la importancia de tener una representación? Porque a veces decimos, mira ahí los catalanes, la que tienen montada ahora los catalanes, sí, o los vascos, o los gallegos, pero no somos capaces de decir, oye, vamos a tener esa fuerza, ¿no? O sentimos en la pequeña, por lo menos aquellos que estudiamos o que vemos, esa envidia, ¿no? De tener esa fuerza, esa representación, esa identidad. Sí, nos falta eso. Yo me he encontrado de todo. A mí me ha resultado curioso de personas de las que menos me lo esperaba, que me han dado una lección de lo que saben, de lo que significa la representación de Coalición Canaria en Madrid. Me ha llamado mucho la atención favorablemente. Pero sí entiendo que en términos generales no se le da la importancia adecuada. Además, tenemos esa cosa nosotros que nos encanta, lo que decía antes, nos encanta pelearnos entre nosotros y perdemos muchísimo tiempo. Si a eso le sumamos que hay fuerzas políticas que les gusta generar esa discusión, les gusta generar el desgaste del insularismo, viven para eso, lo necesitan esa confrontación entre Gran Canaria y Tenerife, continua y constante, para debilitarnos. Y no nos damos cuenta, y caemos, y seguimos cayendo. Pues si realmente queremos tener una buena representación, si realmente queremos tener fuerza, tenemos que estar unidos. Eso es así, y eso no hay que explicárselo a una familia que sabe que unidos salen para adelante y peleados no llegan a ningún sitio. Esto es exactamente lo mismo. Si realmente queremos algo, tenemos que estar unidos. Por lo que le decía, porque ya se demostró en el pasado. Y en el pasado ya se demostró que cuando Canarias estaba unida y consiguió una buena representación en Madrid, vinieron todas las inversiones. Ahí es donde hemos perdido en Canarias. En no tener esa representación, claro, fuerza, de tener 4 o 5 diputados. Claro, a medida que hemos ido perdiendo influencia en Madrid,
ya nadie te hace caso. ¿Por qué te voy a hacer caso? Eso es lo triste y es lo que nosotros demandamos. Si realmente Canarias importase, daría igual tener un diputado o ningún diputado de Coalición Canaria. Pero lo que nos ha demostrado la realidad es que a medida que ha habido menos diputados de Coalición Canaria, hemos perdido importancia. ¿Por qué? Porque a los demás no le importamos, o no le importamos lo suficiente como para luchar por nosotros y darnos lo que nos corresponde. Todo lo contrario, cada vez nos han ido quitando más. Esos planes integrales de empleo ya no están llegando a Canarias. Para nosotros son fundamentales. Comunidad autónoma con mayor índice de desempleo. En la gente joven, que es terrible cómo está la gente joven aquí. Y no llegan los planes integrales de empleo para Canarias. ¿Por qué no? Porque Madrid considera que ese dinero lo destina a otras cosas o a otras comunidades. Las carreteras, lo importante que son para nosotros las conexiones, no llegan. Ese dinero no llega. Canarias le falta o tiene un déficit de 800 millones de euros que Madrid no le está mandando y que nos corresponden. Y no nos los están dando. Si usted me dice que eso está bien, bueno, pues vale. Pero sí, es que no está bien. Pero no se siente Coalición Canaria solo, porque si hablamos que la defensa de Canarias, todos somos canarios, sea del Partido Socialista, sea del Partido Popular, o sea de Izquierda Unida, o sea de la representación política. El no apoyar a Coalición Canaria y decirle, oye, ustedes tienen este compromiso y este déficit con Canarias, tiene que cumplirlo. Efectivamente. Porque por encima están los intereses de los ciudadanos, del vecino y de vecina, de toda Canarias. Claro. Pues eso es a lo que voy, a lo que vengo diciendo y a lo que nosotros no nos cansamos de decir. Es que no es que nosotros nos estemos inventando que hace falta un partido nacionalista como Coalición Canaria en Madrid para que la gente nos vote porque sí, no. Es que hace falta porque nos lo demuestran día a día. Porque el resto de representantes canarios en Madrid que forman parte de listas electorales de partidos estatales no nos defienden. No nos defienden. ¿Por qué? Porque están sometidos a la disciplina de sus partidos. Pero es consciente de que hay un recorte, por ejemplo, en el empleo, pero dice que las competencias de empleo las tiene el gobierno de Canarias y no crea empleo. Bueno, cada uno tiene lo suyo y el gobierno de Canarias tiene que hacer sus deberes en lo que le corresponden sus competencias. Pero hay otras competencias que son estatales y eso Madrid no se lo puede sacudir de encima. Eso no se lo puede sacudir de encima. Igual que tiene planes integrales de empleo para otras comunidades autónomas, ¿por qué no para Canarias? Igual que tiene planes de inversión en infraestructura turística en otras comunidades, ¿por qué no para Canarias? O planes educativos, ¿por qué no para Canarias? Carreteras, ¿por qué no invierte en Canarias lo que invierte en otras comunidades autónomas? Porque cumple con los parámetros que le marca el gobierno, en el cual la deuda la ha cumplido y de premiar lo que ha hecho es castigar. Efectivamente, ¿por qué no nos tratan a nosotros con justicia? En tanto en cuanto es una de las comunidades autónomas que está cumpliendo perfectamente el déficit. Y en cambio otras comunidades que no lo han cumplido no han tenido ninguna penalización o mínima solo para aparentar. Por eso insisto. No hemos sabido jugar, deberíamos haber sido más derrochadores. A lo mejor lo hubieran tratado mejor. Claro, pero eso yo entiendo que es un acto de irresponsabilidad si hiciéramos eso. Porque es dinero público. Y aunque la gente piense que los que estamos en política no le damos importancia a lo público, se la damos y mucho, y además con mucho respeto. Y es dinero público y no podemos estar tirándolo. No podemos. Bastante, muchas veces se pierde por errores a veces no intencionados, como para encima hacerlo de forma intencionada. Es decir, hay que actuar siempre con responsabilidad y hay que hacer las cosas correctamente. Lo que uno espera es que el Estado también actúe correctamente y corresponda. Y diga, si a Canarias le corresponden en su financiación 800 millones de euros más, ¿por qué no se los damos? Hay que dárselos. Pues en esa lucha es en la que estamos. Pero nos siguen recortando en empleo, nos siguen recortando en sanidad y nos siguen recortando en educación. Efectivamente. Yo entiendo que, bueno, que en todos estos años que hemos tenido de recortes, bueno, pues había que recortar. Es una pena que se haya recortado en políticas bueno, que evidentemente tenían que ser prioritarias. Todo lo que tiene que ver con políticas sociales tienen que ser siempre prioritarias frente a otras cosas. Pero a Canarias siempre nos recortan más que a los demás. Porque es que además
no nos podemos olvidar de una cosa. La situación de Canarias no es comparable a de cualquier otra comunidad autónoma. Por nuestra singularidad, por nuestra lejanía, por nuestro propio territorio, donde el hecho de ser islas complica todavía más las cosas porque nos encarece cualquier cosa. Es decir, un chico que quiera estudiar en La Laguna o en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un chico de Lanzarote, de Fuerteventura, del Hierro, pues imagínese el coste que eso tiene. Tiene un coste enorme. Una persona que tenga que hacerse un tratamiento médico especializado se tiene que ir a una de las dos islas capitalinas. Eso es un coste tremendo. Y es un coste normalmente por avión. Aquí no podemos coger un coche para ir del Hierro a Gran Canaria. Sí o sí, uno tiene que coger el avión. Y eso encarece, nuestra vida se encarece continuamente. El hecho de que los productos lleguen a Canarias tiene un coste. Entonces, nosotros vivimos en unas islas privilegiadas, eso está clarísimo. Tenemos una suerte enorme de vivir donde vivimos, pero tiene un coste. Y lo que se está pidiendo siempre es que en Madrid tengan en cuenta este coste, esta singularidad, para ser compensados, para poder estar en igualdad de situación, de la misma situación que el resto de las personas que están en la península. No, nada más que esto. No se está pidiendo más, sino simplemente, por lo menos, un acercamiento a las mismas circunstancias. Y no lo tenemos. Y a medida que nos van recortando, nos van alejando todavía más. Eso es lo grave. No nos tienen en cuenta. No conoce el problema de Canarias, desde Madrid. No, el que lo conoce es el que viene aquí y vive aquí. Pero eso además no es porque lo diga yo, es decir, cualquier persona que haya hablado con peninsulares que llevan aquí un tiempo, lo terminan reconociendo. La mayoría, evidentemente, habrá de todo. Lo terminan reconociendo. Entender la dificultad, entiéndame dificultad por estas cosas que hemos hablado, pues la cesta de la compra que se encarece, los transportes. Bueno, eso lo entiende el que vive aquí. Es así, es decir, el movernos entre islas, bueno, pues es un impedimento económico. Hay personas que no lo pueden hacer. Yo me acuerdo, en las pasadas elecciones se llenaron la boca muchos candidatos al Senado, al Parlamento, del Partido Popular, del Partido Socialista, hablando del transporte y hablando de unas medidas, el tacógrafo, que aquí se ha puesto en marcha. Decían, vamos a intentar, si gobernamos, pues todavía no están esperando el sector del transporte que se tome esa medida. Sí, es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Canarias, el transporte. Pero es que, vamos a ver, es que es básico para nosotras. Es básico para nosotras, porque no solo es el transporte de las personas, es que es el transporte de las mercancías. El transporte de mercancías encarece tanto los productos que si no tenemos las ayudas adecuadas, no podríamos aquí, no digo subsistir, pero se nos haría difícil. Se nos haría difícil, y yo entiendo que los agricultores, los empresarios, muchos tendrían que cerrar su negocio y decir, no podemos seguir. ¿Ese es el revés que ha tenido la agricultura, la ganadería en Canarias? Bueno, yo creo que ha habido más cosas, evidentemente, no lo podemos llevar solo a eso, pero es lo que le decía, solamente si no compensamos esta lejanía, si no compensamos lo que cuestan aquí las cosas, un empresario, un ganadero aquí, pues si va a exportar, no puede jugar en la misma liga que uno de la península, porque ya parte con un coste que el de la península no tiene. Eso hay que compensarlo. Yo entiendo que lo que son toda la actividad primaria, bueno, tiene muchos más problemas, no solamente se lo podemos achacar a esto, y evidentemente hay que tratarlo y tomarlo seriamente. Es decir, aquí durante una época en muchos sitios ha habido un abandono de la actividad del sector primario, pues porque se potenciaron otras actividades. Ahora que esas actividades han caído, pues parece que hay otra vez un vuelco a volver a este sector primario. Es complicado, claro que sí, y es duro, y hacen falta más ayudas, hacen falta más inversiones, y hacen falta políticas serias respecto al sector primario, por supuesto que sí. Cuando vemos fuerzas emergentes que están saliendo, hablamos de Ciudadanos, hablamos de Podemos, solo se habla de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, y nos olvidamos que podemos estar entre ellos, por lo menos con representación. Por lo que le decía, porque esos partidos lo que les interesa
es que se entienda que estas elecciones son unas elecciones presidenciales, que se va a votar al presidente del gobierno. ¿Usted cree que el señor Pablo Iglesias conoce Canarias y sabe los problemas de Canarias? Yo creo que no, pero bueno, no lo conozco, no he hablado con él, no sé qué grado de conocimiento puede tener. ¿Lo ha oído usted hablar de Canarias? Canarias? Yo no lo he hablado, no le he oído hablar de Canarias, esa es la realidad. No le he oído hablar de Canarias, le he oído hablar de otras muchas cosas. De Canarias no lo he oído hablar. Bueno, pues me imagino que durante las elecciones vendrá por aquí y algo dirá, supongo. ¿Pero aquí a qué? A hacer campaña, supongo. Pero es que aquí se presentó, en las municipales no se presentó. No se presentó. No, por eso digo que ahora tendrá que venir como candidato y bueno, ya escucharemos lo que tenga que decir respecto a Canarias, pero vuelvo y repito, una vez lleguen a Madrid, no se van a acordar de Canarias como nos vamos a acordar nosotros, porque para nosotros es la prioridad. Para el resto de partidos no es la prioridad Canarias, tienen otras prioridades, porque tienen otros problemas, porque tienen otras comunidades que posiblemente hagan más presión para conseguir las cosas. ¿Y por qué tenemos que hacer presión si tenemos los mismos derechos? Volvemos a lo mismo, estamos en un círculo. Estamos en un círculo. Es que lo que no me explico es eso. Porque hablamos de sanidad, ¿vale? La sanidad tiene que ser para todos los españoles igual. Efectivamente. ¿Y por qué Canarias no tiene la sanidad que tiene Madrid, o que tiene Andalucía, o que tiene el País Vasco? Pues eso es lo que llevan ahora más preguntando, no 4, más años en Madrid. Y seguimos sin respuesta. No, yo espero que lo van a contestar. Seguimos sin respuesta, pero mire, a mí me daría igual que me contestasen, pero que financiaran correctamente. Con eso yo creo que nos sentiríamos satisfechos. Pero no ocurre. Con lo cual, volvemos otra vez al mismo punto de inicio. Los únicos que están pensando en Canarias realmente, 100% Canarias, es Coalición Canaria. No tenemos otra obediencia. Nadie va a venir de Madrid a decirnos ahora hay que levantar la mano por esto, o ahora hay que votar esto. Nadie nos lo va a decir. Bueno, cuando le ha dicho a Coalición Canaria, ahora hay que votar esto, Coalición Canaria ha dicho, ¿a cambio de qué? Negociar. Eso es otra cosa, es negociar. Que eso es completamente legítimo. Y es más, es que es lo que tenemos que hacer. Coalición Canaria, evidentemente, no va a tener un presidente de gobierno en España. No es nuestra intención. Nuestra intención es tener buenos representantes en Madrid, en el Congreso y en el Senado, buenos representantes. Y por supuesto, negociar las cosas. Claro, es que eso es la política. Negociar para conseguir lo mejor para cada territorio, en este caso para Canarias. Eso es totalmente legítimo, mientras evidentemente uno lo que haga a cambio efectivamente sea legítimo también. No podemos empezar a hacer barbaridades, pero mientras nos movamos en un marco de legalidad y de sentido común y coherencia, la negociación es lo que hay que hacer para conseguir lo mejor para nuestro territorio. ¿En qué hemos podido fallar los canarios? No poder tener una representación firme, y vuelvo al inicio, de representación canaria en el Parlamento, allá en Madrid. Fíjese que yo no iría tanto en que hemos fallado los canarios. Volvemos un poco a lo que le decía antes, ¿no? Parece que siempre hay un empeño en que nos estemos peleando, en que perdamos fuerza peleándonos, en vez de estar unidos. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión las fuerzas políticas, y en este caso, Coalición Canaria tiene que hacer también su reflexión de por qué ha perdido ese apoyo. Pues posiblemente no hemos sabido transmitir correctamente a los ciudadanos la importancia de tener un partido nacionalista en Madrid, por ejemplo. No hemos sabido transmitir la importancia que supone el poder sentarse a negociar directamente con los ministros para conseguir inversiones para Canarias, para conseguir proyectos, para conseguir planes importantes para Canarias, como puede ser planes de empleo, planes educativos, planes turísticos, para conseguir pues que las partidas del convenio de carreteras vuelvan otra vez a reponerse en los presupuestos. Eso es algo que nosotros tenemos que asumir también como parte de nuestra responsabilidad. No podemos dirigirlo en qué han fallado los canarios, sería muy arrogante por nuestra parte.
Bueno, y nosotros yo creo que en Coalición Canaria hemos sufrido todo este proceso, más en Gran Canaria, donde llevamos unos años de proceso de reflexión profunda, de cambio, de renovación. Entendemos que es importantísima la renovación, y ahora mismo Coalición Canaria en Gran Canaria creo que está sufriendo en el sentido positivo una de las mayores renovaciones que va a haber ahora mismo en nuestra política. Yo veo los representantes, por ejemplo, del Partido Popular y son los mismos, salvo una persona, son exactamente los mismos que han estado hasta ahora. Coalición Canaria los va a renovar prácticamente todos. Eso es fundamental. Y es fundamental para intentar transmitir de otra forma las cosas. Para que las personas digan, pues sí, efectivamente, se lo están tomando en serio, realmente les importa Canarias y realmente vamos a intentar colocar a personas con ganas, personas con fuerza renovada para defender los intereses de Canarias. Esa es nuestra responsabilidad. Pero Coalición Canaria ha apostado por la renovación y por la juventud. Sí, también tenemos una juventud preparadísima. Eso yo creo que nadie lo discute, no solo Coalición Canaria, es decir, en Canarias en general tenemos una juventud muy preparada que desafortunadamente les ha tocado una época difícil, muy difícil, y que tienen difícil todos esos conocimientos ponerlos en práctica. Nosotros ahora estamos apostando pues por todas esas personas muy preparadas que están empezando, digamos, en su vida política, muchos de ellos, otros en sus vidas profesionales, y creemos que es muy interesante incorporar todos esos valores con esa experiencia, unos más y otros menos, y sobre todo con la fuerza de los jóvenes, que a veces hay que pararlos un poco. Todos hemos tenido 20 años y esa fuerza arrolladora a veces hay que frenarla un poco, pero es lo que nos motiva a todos para seguir. ¿Eso es lo que le da fuerza? Sí. El ver a esa juventud arropando y pidiendo paso. Sí, sobre todo por lo que le decía, después del proceso que hemos pasado en Gran Canaria, cuando te encuentras que hay gente joven muy interesante que está empujando por decir, oye, que estoy aquí, que quiero participar, que quiero seguir, que confío en Coalición Canaria, que creemos que el nacionalismo en Gran Canaria es importante en este caso de cara a unas elecciones generales para defender los intereses de Canarias. Tú dices, bueno, pues hay alguien ahí detrás, hay mucha más gente que está apoyando, que está empujando, y que el día de mañana van a tomar las riendas, por supuesto. Doña Beatriz, candidata al Senado, cuando se hablan de quitar el Senado. A mí me parece un error, sinceramente. Yo entiendo, o me gusta más una democracia bicameral, es decir, donde una Cámara en un momento dado pueda plantear y reflexionar sobre lo que otra Cámara ha planteado. Me asusta un poco el tener nada más que una Cámara donde se toman las decisiones única y exclusivamente en esa Cámara, más cuando hemos pasado por unos periodos de mayorías absolutas donde era aplastante, es decir, esto es sí así. Con el Senado efectivamente hay que plantearse en serio el papel del Senado, y lo que nosotros estamos planteando en Coalición Canaria es una remodelación del Senado para que sea lo que tiene que ser, que es una representación territorial. Es decir, lo lógico es que en el Senado los senadores estuviesen agrupados única y exclusivamente por el territorio, no por su ideología, no por el partido por el que vienen, sino por el territorio. Si eso fuese así, nos obligaría a las personas, a los que estén en el Senado, a tomar decisiones de forma conjunta independientemente de su partido, solo por los intereses del territorio. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Lo que le decía antes, como los partidos estatales plantean estas elecciones como presidenciales, hay muchas personas que votan al Congreso y al Senado, al mismo partido, sin pensar que al Senado pueden votar a las personas que realmente les dé más confianza o en el que confíen. Y todavía no hemos tenido la experiencia de tener un Senado con una mayoría diferente a un Congreso. Y eso sería muy interesante. Realmente sería muy enriquecedor el tener un Senado con una mayoría diferente a la del Congreso de los Diputados, porque obligaría efectivamente a llegar a acuerdos y a entenderse. Ahí el Senado tendría
mucha más importancia de la que tiene ahora. Pues hablaremos de esto y de más temas, y sobre todo de Canarias en sucesivas entrevistas, porque queremos acercar al Senado, la labor que pueda llevar a cabo desde el Senado, en este caso de la voz de la candidata de Coalición Canaria a las próximas elecciones al Senado, doña Beatriz Calzada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV. Gracias por estar compartiendo este tiempo de información. Hoy cerramos la entrevista con la candidata al Senado por Coalición Canaria, doña Beatriz Calzada. Gracias por estar con nosotros.